Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El tema que vamos a ver hoy es introducción a la biología celular y después vamos a ver tipos de células. Pues comenzamos. Bien, aquí tenemos representado una célula con núcleo que se les llama eucariontes, pero no son las únicas células. Vamos a ver por qué es importante saber sobre biología celular. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué es la vida? ¿Qué significa estar vivo? Nosotros solemos distinguir fácilmente qué es lo vivo y qué es lo no vivo, ¿no? Las plantas, las flores, animales, incluso microorganismos, sabemos que son seres vivos. En cambio, una piedra, madera, etcétera, son entidades no vivas. Entonces, ¿qué significa estar vivo? ¿Cómo definimos la vida? Esa es la gran cuestión. Pues básicamente lo explicamos con algo que se llama célula. Todos aquellos seres vivos son aquellos que al menos tienen una célula, ¿sí? Y esta célula tiene funciones estructurales y funcionales. Entonces, ¿qué es la célula? ¿Cuál es la definición de una célula? Es esta, justamente. Es la unidad básica, estructural y funcional de la vida. Entonces, un ser vivo, el ser más pequeño, está constituido por una célula. Nosotros somos también seres vivos, pero no somos solo una célula. Somos un conjunto de células. De ahí vienen justamente los dos tipos tipos de seres vivos. Los unicelulares, que constan, como su nombre lo indica, de una célula, la cual puede ser de diferentes formas, tamaños y pueden tener funciones diferentes. Y por el otro lado, los organismos vivos pluricelulares, como nosotros. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que somos un conjunto de células que trabajan en conjunto para formar un ser vivo. Y dentro de nosotros, como seres vivos, también tenemos diferentes células en tamaño, en forma y funciones. ¿Sí? Tenemos las células del esófago, del cartílago, del hueso, de la sangre, etc. Y todas son diferentes entre ellas. ¿Sí? Y cumplen una función especializada. Entonces, en los seres pluricelulares, los diferentes tipos de células se han especializado en una función. Ahora la otra pregunta, pues, ¿qué nos mantiene vivos? ¿No? Eh, ¿Cómo es que nosotros podemos seguir vivos? Y de ahí la importancia de su carrera. Gracias a la nutrición. En el caso de nosotros y de otros seres vivos, pues los nutrientes de los cuales usamos para seguir vivos son justamente estas biomoléculas, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que tenemos que consumir y después reconstruir para nosotros mismos, ¿sí? Entonces, gracias a la nutrición es que nosotros podemos seguir vivos. Una vez que ya no tenemos los nutrientes necesarios, dejamos de existir. Sin embargo, para las células, habíamos hablado de diferentes tipos de células con diferentes funciones, no todas las células se nutren de la misma forma. No todas las células se nutren como nosotros, ¿sí? Y de ahí tenemos diferentes tipos de nutrición de las células. Existen células autótrofas, ¿sí? Auto significa que ellas mismas, las células, estas células, tienen la capacidad de construir sus propios alimentos, ¿sí? Por ejemplo, las plantas utilizan el dióxido de carbono más la luz solar, ¿sí? Y van construyendo sus propias células, ¿sí? Construyen sus propios carbohidratos, sus propias proteínas, sus propios ácidos nucleicos, ¿ok? Y sus propios lípidos y son capaces
de tener su propia nutrición. También existe otro tipo de nutrición que es la quimiosintética. Esto significa que, por ejemplo, las bacterias u otras células que se llaman arqueas son capaces de utilizar diferentes nutrientes ricos en azufre y en fierro, como el ácido sulfúrico, en ambientes extremos. Y junto con el dióxido de carbono son capaces de construir mediante reacciones químicas, ¿sí?, sus propios alimentos. Entonces, estas células son capaces de construir su propio alimento, pero a través de diferentes sustancias químicas. Entonces, en los tipos de nutrición autótrofa tenemos dos tipos: la fotosintética, de fotos, que significa que con la ayuda de la energía de la luz solar construye sus alimentos. Mientras que la otra es la quimiosintética, que usa, en lugar de luz, usa sustancias químicas como energía para construir sus propios alimentos. El segundo tipo de nutrición es la heterótrofa, ¿sí? Entonces, autótrofa se divide en dos: fotosintética, quimiosintética. Y el segundo tipo de nutrición es heterótrofa. Esto significa que estos organismos como nosotros los humanos, no podemos construir nuestros propios alimentos. Necesitamos consumir esos nutrientes, ¿sí?, en forma de compuestos orgánicos. ¿Cuáles compuestos orgánicos? Justamente estos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? En presencia de oxígeno, nosotros vamos a oxidar o descomponer, ¿sí?, o romper los enlaces químicos de estos compuestos orgánicos para que los usemos como energía y construyamos nuestras propias células, ¿sí? Entonces, la nutrición celular es muy importante que les quede claro. Hay dos tipos: autótrofa, heterótrofa. Nosotros, los humanos, somos heterótrofos. Entonces, la nutrición que van a ustedes ver a partir de ahora va a ser la nutrición heterótrofa. Bien, y entonces, ¿por qué es importante el estudio de la célula? ¿Sí? Gracias a que en el siglo XVIII se descubrió, o más bien se inventó, el microscopio, fue que se originó la biología celular. Con esa herramienta tecnológica de aquel tiempo se logró visualizar algo que a simple vista no podemos ver, ¿sí? ¿Qué es lo que se logró observar a través de esta herramienta? ¿Y qué es lo que sabemos gracias a los estudios posteriores de la célula? Sabemos ahora cómo es su estructura, cómo es la estructura de una célula. Sabemos que existe algo que delimita la célula. ¿Qué quiere decir? Lo que está afuera y lo que está adentro de la célula. ¿Ok? Entonces, esa delimitación se da gracias a algo que se llama membrana plasmática. Sabemos que dentro de su estructura debe de tener una información que dé las instrucciones para lo que tiene y lo que debe ser una célula. Y eso es el material genético, ¿sí? A su vez, debe existir un ambiente en donde estén todos los componentes de la célula y en donde se puedan realizar todas las reacciones químicas, que básicamente es el metabolismo. Y ese ambiente está formado de agua. Ese ambiente acuoso es el citoplasma. Y obviamente deben existir las sustancias que van a generar las nuevas estructuras de las células, que son iones y las biomoléculas. Biomoléculas, recordamos: carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Ahora también la célula debe de tener las características de que se debe de nutrir, ¿sí? Ya sabemos, nutrición
autótrofa o nutrición heterótrofa, dependiendo del tipo de la célula. En todas las células va a haber metabolismo, las células se van a reproducir, nosotros como seres vivos nos reproducimos, las células unicelulares o los organismos unicelulares también se reproducen. Y también va a existir reconocimiento celular, entonces va a haber muchas funciones. Entonces, de esta manera podemos responder preguntas de qué es la vida, sabemos lo que es vivo y lo que no lo es, pero a veces nos cuesta trabajo definir en sí qué es, ¿no? Entonces, la célula es el ser vivo y sabemos qué estructura y funciones va a tener. Pero no todo fue fácil. Como les digo, en estos años recién se había inventado el microscopio, pero antes de ello no se sabía que estábamos conformados de células. Entonces estos investigadores, Schleiden y Schwann, fueron los primeros pioneros de la biología celular. ¿Sí? Schleiden estudiaba los vegetales, mientras que Schwann estudiaba a los animales. Schleiden fue el que comenzó a utilizar el microscopio a mayor profundidad y se dio cuenta que los vegetales tenían como unas celdas, ¿no? Empezó con con el corcho y observó que había celdas. Comenzó con las células vivas y también veía estructuras, ¿sí? Entonces se le ocurrió la idea de que eso también podría pasar en los animales. Entonces compartió esa información con Schwann para que ambos especialistas, cada uno en sus ramas, cooperaron y se dieron cuenta de que todos los seres vivos, tanto vegetales como animales, estaban constituidos por unas unidades. Y esto dio pie al primer postulado de la teoría celular, que todos los seres vivos están constituidas por una o varias células, ¿sí? Después de varios estudios, se dieron cuenta que estas unidades, estas celdas, por así decirlo, tenían una estructura y una funcionalidad, por lo cual definieron lo que ahora se conoce como una célula, que es la unidad fundamental de la vida. Es decir, cuando digo fundamental, se refiere a que es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, ¿sí? Después llegó Rudolf Virchow y este investigador, ya con estos conocimientos que nos habían dado Schwann y Schleiden, comenzó a ver, bueno, ¿y de dónde provienen estas células? Comenzó a observar que todas las células se dividen mediante fisión binaria. Entonces dio pie al tercer postulado, que es todas las células provienen de células preexistentes, ¿sí? Nosotros como humanos, ¿de dónde provenimos? Pues de una célula sexual femenina y una célula sexual masculina que a la hora de unirse en la fecundación origina un nuevo ser humano. Entonces nosotros provenimos de otras células, que son las células de nuestros padres. Por lo tanto, la biología celular en su largo camino ha observado que existen ciertas características que podemos definir de lo que es un ser vivo, es decir, de lo que al menos es una célula. Las células se pueden reproducir, muchas de ellas por fisión binaria. Existe una herencia, es decir, tiene que ver con el tercer postulado de que una célula proviene de otra célula. Entonces, la información genética de la célula o de origen le transmite cierta herencia a la célula hija. Todas las células están delimitadas por una membrana, ¿sí? Todas las células necesitan nutrirse para poder subsistir, ya sea una nutrición autótrofa o una nutrición heterótrofa.
Y para que pueda realizar esta maquinaria de la vida, pues necesita realizar reacciones químicas con lo que se nutrió. Y a esto se le llama metabolismo celular, que son todas las reacciones químicas de los organismos vivos, que se resume en el conjunto de reacciones bioquímicas, catabólicas y anabólicas. Y finalmente deben de tener homeostasis, que implica un cierto equilibrio dinámico, ¿sí? No un equilibrio químico. Un equilibrio químico es muy diferente, sino un equilibrio dinámico de la vida. Entonces, si todas las células provienen de otras células, ¿cuál fue el primer ser vivo? ¿No? Entonces, es como el juego este que fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Quién fue el primer ser vivo? Cuando el tercer postulado nos dice que todas las células provienen de otras células. Entonces, eso implicaría como un círculo en donde no hay ni un principio y pues ni un fin, ¿sale? A través de la historia de la humanidad se han creado diferentes teorías del origen de la vida. Obviamente ha estado el creacionista, que tiene que ver con las religiones. Varias de las religiones tienen una forma de describir el origen de la vida. En el contexto de la religión cristiana, pues tiene que ver que Dios fue el que originó la vida a partir de Adán y Eva, pero existen otras más religiones y otras más cosmovisiones que explican el origen de la vida, ¿no? Sin embargo, la primera teoría, que no tenía que ver mucho con el creacionismo, fue la teoría de la generación espontánea. Y nos indicaba que ciertos animales, ciertos seres vivos podrían originarse de la nada, ¿no? Aquí en la imagen ustedes logran ver quién postuló esta teoría en principio, que fue Aristóteles, y en la imagen decía o observaba que unos troncos flotantes podrían dar origen a los cocodrilos, ¿sí? Y así que de la carne muerta nacían moscas de forma espontánea, etcétera, etcétera. Entonces, esta teoría, desde años antes de Cristo, siguió eh, en nuestra mente hasta después de la Edad Media. Pero después, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Existieron diferentes investigadores. El primero en tratar de refutar la generación espontánea fue un investigador italiano que se llama Francesco Redi. Básicamente, ¿de qué trató este experimento? Aquí observamos un frasco sin tapar con carne, ¿sí? Carne en descomposición. Se observa que entran las moscas y salen moscas. Y se observan larvas de moscas. Entonces, la generación espontánea decía que a partir de la carne putrefacta nacían espontáneamente las moscas, ¿no? Y parecía aquí una evidencia. ¿Qué es lo que sucede? Que Francesco Redi tapa ese frasco y después de un tiempo no se observa el nacimiento de moscas, ¿sí? Sin embargo, se aducía que se necesitaba que esa carne estuviera en contacto con el aire para que así se pudiera producir esa generación espontánea, ¿sí? Entonces lo que se le ocurrió fue poner una malla para permitir la entrada y salida de aire, ¿sí? ¿Y qué es lo que observa? Que las moscas se acercan, llegan y, y las larvas quedan sobre esta malla. Sin embargo, no hay nacimientos de moscas en la carne. De esta manera, Francesco Redi refuta la teoría de la generación espontánea en organismos vivos que nosotros podemos ver, ¿sí? Pero ¿qué pasó después?
apareció el microscopio y por lo tanto se lograban ver a los microorganismos. Entonces la generación espontánea regresó nuevamente, ¿sí? Porque, ¿y de dónde nacen justamente estos microorganismos? Ah, pues nacen espontáneamente, ¿no? Esa fue la explicación de aquel tiempo. Fue por eso que después de un siglo de Redi, aproximadamente, apareció otro investigador, Lázaro Spallanzani, para refutar esta teoría. ¿Qué es lo que hizo? Pues aquí en el primer dibujito, en la primera fila, observan que tiene un caldo de cultivo, lo pone a hervir, se enfría, pero no tapa justamente el matraz. Y después de un tiempo, aquí estos puntitos significa que hay aparición de microorganismos, ¿no? Entonces, con este experimento se puede decir que sí hay generación espontánea, porque todo lo que había aquí se murió y después de un tiempo, de la nada aparentemente, volvieron a crecer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Spallanzani tomando en cuenta este experimento? Pues taparlo, ¿no? Tapar los frascos para que no ingrese nada. Entonces, repite ese experimento solo que tapa herméticamente los matraces. ¿Qué observa? Que no hay crecimiento de microorganismos. Pero al igual que con Francesco Redi, dijeron, es que se necesita que entre el aire, ¿no? Para así poder generar la generación espontánea. Entonces, Spallanzani no pudo resolver eso, por lo tanto, siempre se quedó con esas dudas, ¿no? Y la generación espontánea no fue refutada completamente. Sin embargo, Louis Pasteur tuvo la idea, ¿cómo se resolvería esto? Calentar, hervir para matar todo lo que hay adentro y a la vez permitir la entrada de aire cuando ahora sabemos que los microorganismos se encuentran en el ambiente y muchos de ellos se encuentran volando en el aire. Entonces, ¿cómo permitir la entrada de aire pero que no entren los microorganismos? Louis Pasteur llegó después de 100 años más prácticamente y lo que hizo idear un tipo de matraz de cuello de cisne. Entonces, en este matraz hizo lo mismo, calentó, dejó enfriar el frasco, pero con esta curvatura lo que sucede es que entra el aire, pero se forma aquí un filtro en este cuello de cisne. Se forman gotas de agua a través de todo el cuello y a la hora que ingresa el aire, los microorganismos que son más pesados quedan atrapados en estas gotas. Y esos microorganismos ya no pueden ingresar al caldo de cultivo. Y fue de esa forma que observó que entraba el aire y no crecían los microorganismos. ¿Cuál fue la conclusión de este experimento? Que los microorganismos se encuentran en el aire y que no hay generación espontánea. Entonces la generación espontánea quedó refutada, ¿sí? Para demostrar que los microorganismos sí están en el aire, lo que hizo después fue romper el matraz, ingresan los microorganismos y hay una colonización dentro del matraz. ¿Ok? Entonces, si las células provienen de otras células y las células no pueden aparecer de la nada, entonces, ¿cuál fue el primer ser vivo? ¿No? ¿Cómo se produjo la vida? De ahí viene, después de la teoría del origen de la vida, de la generación espontánea que queda refutada, pues teníamos que pensar y tratar de explicar con los datos de qué otra forma pudo crearse la vida. De ahí aparece la teoría quimiosintética o también conocida como abiogénesis, ¿sí? Esta teoría fue postulada por dos investigadores, Oparin y Haldane, ¿sí? Estos investigadores son los que postularon esta teoría. ¿Qué nos dice esta teoría? Que hace millones de años
nuestra atmósfera, nuestro ambiente en el planeta era muy diferente a lo que se le llama atmósfera primitiva. Esta atmósfera primitiva era tenía compuestos reductores, ¿sí? Como cuáles el metano, el amoníaco, el agua y el hidrógeno en formas de gases, ¿sí? Ahora, ustedes observen, se encuentran los elementos químicos de la vida, los famosos CHOMS. Pues aquí está el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿sí? Y por ahí faltaría quizá el fósforo y el azufre, pero esos se encontraban básicamente en el suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se postula que estos gases, junto con la radiación solar y tormentas eléctricas, comenzaron a hacer reacciones químicas al azar, ¿sí? Y se construyeron sustancias orgánicas, precursores de las biomoléculas, precursores de los ácidos nucleicos, precursores de los carbohidratos, precursores de lípidos y precursores de proteínas, ¿sí? Entonces, se cree que los primeros seres vivos tuvieron como material genético el ARN y no el ADN, ¿sí? Este ARN, este ácido nucleico, ¿sí?, fue envuelto en una esfera de lípidos, ¿sí?, de lípidos y proteínas. Entonces fue aislado, por lo tanto, estuvo protegido del ambiente exterior, ¿sí? Muchos ARNs formados eran destruidos, ¿sí? Y a partir de ahí se fue creando la primera célula de forma evolutiva, a lo que se le llama evolución biológica. Entonces, el primer ser vivo, curiosamente, apareció de la nada, aparente. O sea que el primer ser vivo apareció de compuestos que no tenían vida. Existe un experimento que ustedes van a buscar como tarea, el experimento de Miller-Urey, en donde trata de simular justamente esa atmósfera primitiva y simular las condiciones de ese tiempo en donde se producen diferentes reacciones químicas, y lo que él encuentra es que sí, exactamente se comienzan a formar algunas moléculas orgánicas, ¿sí?, que son precursores justamente de las biomoléculas. Sin embargo, hasta ahora no ha existido ningún experimento que nos dé vida, ¿no? Sí, que a partir de compuestos inorgánicos se forme la formación de un ser vivo. Entonces, las primeras células que se crearon, según esta teoría, fueron las células procariontes. ¿Y qué es esto? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente parte, que son tipos de células, ¿sí? Existen dos tipos de células, procariontes y eucariontes. Los eucariontes son los que contienen un núcleo verdadero, mientras que los procariontes tienen su material genético disperso en las células. Los procariontes hay de dos tipos, bacterias y arqueas. Y los eucariontes, los que sí tienen su núcleo, son todas las células animales, plantas, hongos y parásitos. Entonces, dentro de los procariontes vamos a tener bacterias muy conocidas y las arqueas, que son muy parecidas a las bacterias, pero que suelen encontrarse en ambientes extremos. Entonces, procariontes, que serían bacterias y arqueas, tienen su material genético que se le llama nucleoide, ¿sí?, que es donde está toda la información genética de lo que es un procariote.
También tienen una membrana celular y después de la membrana celular, que es la que delimita la célula, hay otra capa que es una pared celular. ¿Sí? Adicionalmente, algunas, no todas, tienen una cápsula. ¿Sí? Entonces, primero, lo que define, lo que delimita la célula procariota es la membrana plasmática, ¿sí? Que es la primera capa. Segunda capa, pared celular. Y la tercera, no en todas existe, es una cápsula, ¿sí? Que suele protegerla del ambiente exterior. Todo lo que se encuentra dentro de la célula está en un sistema acuoso, ¿sí? Ese sistema acuoso se le llama citoplasma. ¿Okay? Dentro de ese citoplasma se encuentra la información genética del procarionte, como ya les mencioné, que es el nucleóide. También existe otro ADN, pero este ADN es circular, ¿sí? Y es muy pequeño, normalmente tiene información que le confiere a los procariontes y en especial a las bacterias de resistencia a antibióticos o que se vuelva más contagioso, etc. A ese segmento, a ese pequeño DNA circular se le llama plásmido. Los procariontes que suelen moverse necesitan un método para realizar ese movimiento. Y esa estructura que le da ese movimiento es esto, que es el flagelo. Adicionalmente, dentro del citoplasma necesitan sintetizar proteínas. ¿Y cómo lo hacen? A través de los ribosomas. Finalmente, los procariontes suelen pegarse a algunas otras células o a algunos lugares y eso lo logran realizar a través de esto, ¿sí? De las fimbrias o pilus. En estas diapositivas ya les pongo básicamente la función de cada una de las partes de las estructuras de las células procariotas, ¿no? La cápsula es una capa protectora de carbohidratos, la membrana es compuesta por lípidos y proteínas que delimita la célula, la pared celular hecha de carbohidratos, polisacáridos, que lo protegen de la presión ejercida por el agua. El citoplasma es el sistema acuoso, como ya les había mencionado. Los ribosomas son los responsables de la síntesis de proteínas. El nucleoide es el genoma de las células procariotas. Es lo que tiene toda la información que le indica qué tiene que ser la célula procariote, ¿sí? A diferencia del plásmido, el plásmido son pequeños segmentos de ADN circular, ¿sí? Entonces, no confundir estos dos. Los flagelos es la forma en cómo se puede impulsar las células procariontes. Y los pilis son parecidos a los flagelos, solo que son mucho más cortos y delgados y les permiten adherirse a sustratos u otras células. Pues bien, concentrándonos en las bacterias, existen diferentes tipos de bacterias que también existen en nosotros, ¿no? Existen bacterias de vida libre, viven en la naturaleza, fuera de otros organismos, en la tierra, en el aire, etc. Y son los que descomponen la materia orgánica. Ahora que vivimos suelos, estas bacterias de vida libre son justamente las que también ayudan a descomponer la materia orgánica. También existen bacterias que producen el yogur y el queso. Otras extremófilas parecidas a las arqueas. Otro tipo de bacterias son las comensales, que viven sobre otros organismos. De hecho, si ustedes se tocan en su superficie, en su piel, ahí tienen una gran cantidad de bacterias. Y no necesariamente son patógenas, es decir, no les van a causar enfermedades. También existen las mutualistas, en donde las bacterias y al ser vivo en donde se encuentran se benefician. A eso se le llama simbiosis, ¿no?
Un ejemplo de eso es el frijol. El frijol tiene un conjunto de bacterias que le ayudan a fijar el nitrógeno y a partir de esa fijación se pueden producir proteínas, mientras que el frijol le da todos los nutrientes a esas bacterias. Otro ejemplo muy común es nuestra microbiota, o lo que antes se le llamaba flora intestinal, pero que en realidad es microbiota intestinal, ¿sí? De hecho, la enterogermina es justamente eso, ¿no? Son microorganismos, son bacterias mutualistas que nosotros ingerimos para que nuestra microbiota mejore. Y finalmente, los más conocidos por sus efectos dañinos a la salud son los patógenos, ¿sí? Entonces, estas bacterias que son una muy, muy pequeña proporción de las bacterias existentes son las que provocan las enfermedades, ¿no? Y aquí ustedes tienen algunos ejemplos. Y bien, luego esas son las procariontes, pero también hay eucariontes, como habíamos dicho. A diferencia de las procariontes, las eucariontes tienen un núcleo verdadero, es decir, que su material genético, su ADN, se encuentra dentro de un organelo, ¿sí? Delimitado por membranas. Entonces aquí se encuentra el ADN. Aquí no sucede como en los procariontes, que el material genético se encuentra básicamente nadando, por así decirlo, en el citoplasma, ¿no? La célula eucarionte, además del núcleo, tiene otros organelos delimitados por membranas, como las mitocondrias, que son estas, el retículo endoplásmico, tanto rugoso como liso, que siempre está cerca del núcleo, el aparato de Golgi, los lisosomas, y dentro del retículo endoplásmico rugoso ahí van a estar los ribosomas, ¿sí? Durante el curso vamos a ir viendo cada una de estas estructuras y sus funciones. Entonces no nos vamos a meter a profundidad en cada uno de estas estructuras de la célula eucarionte. Ahora bien, como ven, la diferencia entre procariontes y eucariontes es grande. Entonces, ¿cómo se originó las células eucariontes? ¿Siempre han existido junto con las procariontes? Pues no. Recuerden esta diapositiva, que las primeras células fueron células procariontes. Y entonces, ¿cuándo nacen, por así decirlo, las células eucariontes? Pues existe una teoría que se llama la teoría de endosimbiosis. Esta teoría fue postulada por Lynn Margulis, ¿sí? Y nos indica cómo fue que fue evolucionando la aparición de estas células con núcleo verdadero. Resulta que, como dijimos, las procariontes se dividen en arqueas y en bacterias, ¿sí? Hubo una primera simbiosis, es decir, que se unieron entre sí. Una se comió a otra, ¿ok? La arquea se comió a la otra y en la primera endosimbiosis se fue formando un sistema de membranas. De ahí nació el núcleo y la bacteria que podía respirar, es decir, que era aerobia, que utilizaba oxígeno, se convirtió en mitocondria. Esa fue la primera endosimbiosis. Entonces, aquí comenzamos con la primera célula eucarionte ancestral, ¿sí? Después existe una segunda endosimbiosis en donde se engulle, se fagocita una cianobacteria, es decir, una bacteria que puede usar la fotosíntesis, ¿ok? Y de ahí nacieron las células vegetales. Las que no se unieron con las cianobacterias originaron a las células animales y a las células de los hongos, además de los parásitos, ¿sí? Fue así como
través de la incorporación seriada de entre arqueas y bacterias se originó la célula eucarionte. Entonces, tenemos el árbol filogenético universal, lo cual nos trata de explicar en una imagen la evolución de la vida, ¿no? Primero, se originó el primer ancestro común, que se le ha llamado Luca. Y en los videos complementarios les voy a dejar algunos videos sobre esto de manera muy curiosa, ¿no? Entonces se crean las arqueas y las bacterias. Hay una primera relación de simbiosis entre estas dos que origina a las primeras eucariotes, ¿sí? A las eucariotes ancestrales. La incorporación de mitocondrias fue cuando esa eucariote ancestral se comió a una bacteria aerobia, ¿sí? Que usa oxígeno, que usa la respiración celular. Después, y esta endosimbiosis originó justamente a las células animales y a los hongos. En la segunda endosimbiosis seriada se engulló a una cianobacteria, una bacteria que es capaz de hacer fotosíntesis. Y de ahí se originaron las células vegetales, ¿sí? Entonces, aquí vamos con el tiempo y aquí tenemos a las células que existen actualmente en nuestro mundo. ¿Qué tipo de bacterias existen ahora en nuestro mundo? Las más antiguas, que son las bacterias y las arqueas, y después las plantas, animales, hongos, y aquí no aparecen, pero también los parásitos como las amibas, ¿sí? Entonces, básicamente esa ha sido la historia de nuestro mundo en el ambiente de los seres vivos. Espero que les haya quedado un poquito claro. Cualquier duda, pregunta. Nos vemos en la sesión del miércoles por Teams y espero que estén muy bien. Hasta luego.